Comer en la calle mientras uno camina es mala educación en Japón. Se considera mala etiqueta pública, pero nadie te va a decir nada. No estoy haciendo esto como una muestra de rebeldía. Oh, no, el salvaje. No, no, no. Hay ciertas reglas de Japón del cual uno tiene que tener en cuenta que no es educado, pero tampoco es un crimen, no es la muerte, ni vas a molestar a nadie. Y vamos a explicar un poco por qué. Muy rico. Yo soy Naka, esto es el Patonic Like y hoy vamos a hablar sobre cosas que no hay que hacer en Japón. No abusar de los perfumes. Si bien se vende perfumes en cualquier lado, los japoneses no usan perfume. Normalmente se usan para ocasiones muy especiales en el que uno pueda querer salir en plan de seducción por la noche. Pero aún así, la gente usa muy poco perfume, especialmente para citas en el que vas a comer. Porque a veces el perfume puede invadir la nariz, el olfato, incluyendo el paladar de otra persona si abusas mucho de perfume. Los japoneses normalmente, como mucho, usan perfume para ropa, pero que es la misma que se usa cuando lavas la ropa, el jabón líquido y el perfume para ropa, no más que eso, porque son olores más sutiles. Pero perfumarse no es muy común. Cosas que no se deben hacer en una mesa japonesa. En primer lugar, que eso es algo que puede pasar muy seguido con algún turista, es que llega a Japón y empieza a jugar con los palitos. Eso no lo hagan porque es muy mala educación. Por otro lado, mucha gente puede llegar a hacer, digo, bueno, me voy al baño, clava los palitos en el arroz. Esto jamás se debe hacer porque esto realmente puede ser muy ofensivo. Cualquier japonés que esté cerca tuyo te va a decir, no hagas eso, no se clava los palitos sobre el arroz. ¿Por qué? En las celebraciones fúnebres, donde se pone una especie de altar, donde se vela a una persona, se está la foto, flores, y hay un plato, un bol de arroz con los palitos clavados en vertical. Que esto vendría a representar una vasija con cenizas y los palitos vendrían a ser los inciensos. Por lo tanto, es muy mala educación. Dentro de lo que es costumbres dentro de restaurantes o durante la comida, el clavar los palitos en el arroz es la peor de todas, es la que no deben hacer jamás. El contacto físico y el contacto visual. Los japoneses normalmente cuando se saludan con una cierta distancia, como mucho pueden hacer un choque de puños, pero nunca andar dando... Bueno, darse la mano tiene que ser cuestiones muy formales, de darse la mano así con ambas manos y todo eso, pero no digamos, con uno semi desconocido darse la mano así, agitando, tocando, ¿no? Eso la verdad que incomoda mucho a los japoneses. Lo mismo que mirar mucho a los ojos. Los japoneses no son muy de mirarse a los ojos. Es más, mi novia, por ejemplo, es muy de mirar a los ojos de la gente y le han dicho de que no lo haga porque... por lo menos con hombres, les decían, uno puede confundirse cuando miras mucho a los ojos. Y eso se lo han dicho a mi novia, porque mi novia sí es de mirar a los ojos, y es muy raro entre los japoneses eso. Otra, por ejemplo, es lo de compartir bebidas. Bebidas en botella o en lata, normalmente cada persona tiene su bebida, y no es común ofrecerle a otra persona la misma bebida. Porque en sí los japoneses como que no comparten cosas que puedan compartir saliva. Japón es un país en el que se usa muchísimo las tarjetas business, las de presentación, ¿no? Las tarjetas personales. Y hay mucha etiqueta a través de estas. Normalmente cuando vos vas a entregarle a alguien o recibir de alguien, usualmente si ambos se entregan al mismo tiempo, lo que no tenés que hacer es ponerla en el bolsillo apenas la recibís porque eso se considera descortés. Es más, si estás en una mesa de reunión y intercambias tarjeta, bueno, la tarjeta normalmente se pone cerca tuyo, a la vista, y se mantiene en la mesa hasta que se termine la reunión. Está bien, estas son cosas muy formales, pero en caso de que alguien que venga de viajes y tenga que hacer negocios, la etiqueta con la tarjeta business es muy importante. Después las otras son cosas que por ahí no te van a decir mucho, como jugar con los palitos, no te lo van a decir tanto, o si no otra.
que por ahí extranjeros no están muy acostumbrados al arroz blanco y le quieren tirar salsa de soja al arroz blanco. Eso también es, bueno, como extranjero no te lo van a destacar mucho, por ahí solamente te lo comentan, pero en sí no está bien visto tirarle eso al arroz blanco. Otra que no es una prohibición, sino una buena costumbre, digamos, una buena etiqueta, es que cuando alguien te va a servir algo para beber o para comer, es que levantes tu vaso con las dos manos cuando te sirven, o si por ejemplo te quieren pasar algo, por ejemplo, así con los palitos, te quieren dar algo, o lo que tienes que hacer es levantar tu plato para recibir lo que te van a dar. Con las dos manos siempre. Eso, por ejemplo, si estás en una casa de familia y alguien te quiere servir algo, levantas el plato con tus dos manos para recibir la comida. Lo que nunca tienen que hacer es pasarse las cosas entre palitos. Esto jamás, no se hace. Cuando creman a una persona, hay como una especie de tradición en el que dos miembros de la familia van pasándose los huesos con los palitos. Igual esto no es algo que suceda tanto y tampoco es tan grave. Por eso, cuando quieren darle algo a alguien y alguien lo recibe, tienen que ponérselo en el plato. Otra cosa que es de muy mala educación es apuntar cosas con los palitos. Hablar y estar haciendo así, por ejemplo, es algo que muchos extranjeros lo hacen muchas veces. Esto no se tiene que hacer, es mala costumbre. No lo hagan. Ahora, en los trenes es otro lugar donde no son tantas las reglas, pero sí son muy respetadas. Por ejemplo, el tema del ruido. El tren es un lugar donde se considera un espacio público de, entre comillas, de descanso. Por lo tanto, la gente no suele hablar en voz alta dentro de los trenes. A veces en estaciones muy concurridas como Shibuya, de fin de semana, a la noche tarde, mucha gente tomada y gente joven, sí, la gente sube y habla y puede hablar gritando, pero fuera de eso, en el 99% de las ocasiones en los trenes la gente siempre está callada, tranquila, mirando su teléfono, siempre en modo silencioso. Nunca se escucha un teléfono sonar con notificaciones. Tampoco nadie escucha música o está con el ruido del teléfono en volumen alto. Todo el mundo siempre con sus auriculares. Y algo muy importante es que nadie habla por teléfono. La gente no suele usar mensajes de audio, es muy poco común. A los japoneses va a ser una sensación media rara si le mandan mensajes de audio. Si ven a una persona mayor o quien sea, nunca les ofrezcan el asiento en forma directa. Lo más discreto es, si se dan cuenta, es levantarse e irse. Como hacer de cuenta que se están bajando o que simplemente quieren dejar el asiento libre. Pero normalmente si ustedes le ofrecen de forma directa el asiento a una persona, esa persona la va a rechazar, a menos que realmente esté muy necesitada del asiento. Porque normalmente la gente como que siente como vergüenza de que están molestando por su condición. Que bueno, es así como se maneja la sociedad. Nunca compartan platos para uno, locales de comida rápida, por ejemplo. A veces, por ejemplo, un ramen o un gyudon, que es un solo bol de comida, de un tipo de comida, en un restaurante no pidan uno para dos. O decir, pero te pido uno grande y para comerlo entre los dos. No, eso no se hace. Va en contra de cualquier política de cualquier local de comida. Se puede compartir platos en caso de pedir varios diferentes, ¿sí? Nunca dejen propina. Mucha gente dice que la propina se considera un insulto. No es que se considere un insulto. El tema es que no existe esa costumbre, no existe la costumbre de dejar propina en ningún rubro, básicamente. A veces puede llegar a pasar que, no sé, en un bar, que estás con un bartender y le digas al final Otsuri wa iranai, o sea, no necesito el vuelto. Puede ser, pero nunca vayan a dejar plata sobre la mesa cuando se vayan, porque enseguida alguien del staff va a ir corriendo a decirles que te olvidaste de plata. Bueno, y una vez terminado de comer en los lugares de comida rápida, normalmente no se puede hacer sobremesa, no se debe. Especialmente cuando son lugares como ramen, gyudon, que es un bol de una sola comida. En estos lugares la gente come rápido y se va.
No se puede uno quedar hablando, charlando, mirando el teléfono. En restaurantes más de otro tipo, familiares, mesas que son para muchas personas y esos lugares, sí, no hay ningún problema. O lugares que sirven alcohol. Especialmente si el lugar está congestionado, con más razón no se debe quedar uno mucho tiempo sentado. 3 ultra básicas, pero bueno, por la duda yo las menciono también. Una, no tirar basura en la calle. La gente no tira basura en la calle y si bien es un lugar donde no hay tachos de basura públicos en ningún lado, podés pasar kilómetros caminando que no vas a encontrar tu tacho de basura. A veces hay para bebidas al lado de expendedoras, pero no siempre. Pero la cosa es que la gente no tira basura en la calle. Que eso, sea del país en el que estés, de donde seas, eso no se hace. Otra, que también es lo mismo, respetar los semáforos. No importa qué tan angosta sea la calle, no importa que no pasen coches. Si el semáforo está en rojo, la gente lo respeta y no lo cruza, así que vos también tenés que respetarlo, sea del país del que seas. Y el último, que bueno, esto sí es de Japón, quitarse los zapatos. En las casas siempre hay que quitarse los zapatos. Nunca piensen que en alguna casa de Japón no se quitan los zapatos, porque es en el 100% de los casos que en las casas hay que sacarse los zapatos. Incluso en algunos restaurantes que sean de un estilo tradicional. Otra donde tiene sus reglas son los onsen o aguas termales, baños públicos. Es que bueno, en primer lugar la mayoría de los lugares no aceptan tatuajes. Pero bueno, esto es todo por una cuestión de que los tatuajes eran algo de las mafias y como no se puede poner un cartel no se acepta mafia, se ponían carteles de no tatuajes. Y el problema es que a todos los tienen que discriminar por igual. Por lo tanto, si tienen tatuajes, lo más seguro es que no puedan entrar a baños públicos o aguas termales. Pero en caso de que puedan entrar, algo muy importante es que no se vayan a meter al agua termal de forma directa. O sea, primero, regla principal ante todo es con 100% desnudo, no se puede entrar en calzoncillos. Segundo, tienen que lavarse bien el cuerpo antes de entrar al agua. Es eso solo dentro de lo que es onsens. Bueno, pasa que los onsens son son lugares muy japoneses y como que ahí un extranjero se puede mandar algún que otro moco sin querer, sin mala intención y quedar mal. Y bueno, muchos lugares que reciben turistas a veces tienen que poner reglas muy estrictas o activarse por otros lados porque bueno, para evitar otros problemas, como por ejemplo de los tatuajes, que hay que discriminar a todos por igual, con gente que por ahí no tiene nada que ver. Después están siempre las reglas escritas, los bad manners que hay en parques, que siempre que dice doni no, doni no, doni no. Que no metas la bicicleta ni moto en el parque, que no le des de comer a animales, que no juegues deportes, que no tires fuegos artificiales. Puedes sacar a pasear el perro, pero tiene la bolsa que dice caca, o sea, llévate la caca de la mascota. Guarda con el ruido porque hay bebés durmiendo en la zona, etc. Basura y todo eso. Otra cosa es que en Japón no hay problema con beber alcohol en vía pública. Así que salud por eso. Hoy acabo de darme la vacuna, por lo tanto no puedo beber alcohol, así que me compré una cerveza sin alcohol. Con una escena completamente innecesaria de que yo tenía que abrir una lata de cerveza sin alcohol. Ha quedado muy de anuncio. De hecho, la toma entera está quedando muy de anuncio. No sé quién te estará grabando así de bien. Pero ojo, es rica la cerveza sin alcohol, fuera de joda, probala. O sea, de sabor es rico, solo que bueno, no tiene chiste. ¿Sabes que sí? Es extrañamente buena. Es extrañamente rica. Como una gaseosa, entre comillas, es rica. Se siente como una gaseosa de Malta. Pero bueno, Japón es un país en el que tiene muchas reglas no escritas, muchas cosas se consideran mal de la educación. De la misma forma que no es mala educación sobar los fideos cuando uno come o sobar la sopa cuando... Eso no es mala educación. Bueno, en realidad con la bebida nadie hace ruido tomando bebida, pero... Lo importante es que hay que tomarlo todo relajadamente, o sea, incluyendo lo de clavar los palitos. Si uno es extranjero, la gente se va a dar cuenta que sos extranjero, que no está haciendo nada malo. Lo que sí puede incomodar mucho realmente es el tono de voz en lugares silenciosos. En un café, por ejemplo, que la gente ahí... bueno, vieron que les dije que no se puede hacer sobremesa, pero por ejemplo en un Starbucks, en un café, la gente a veces se compra un café y está horas ahí y eso está
bastante normalizado, es bastante común. Pero sí son lugares silenciosos, por lo tanto no se lo tiene que considerar como un bar en el que la gente se junta a hablar a los gritos. Más que nada lo que se tiene que cuidar un poquito más es el tema del ruido. Más que nada el ruido. Fuera de lo que es ruido, tal vez no lo consideren como algo muy grave, digamos. Por más que se manden alguna cagada, eso no pasa nada. Pero relajado, todo relajado, tenemos que tomar las cosas. Así que nos vemos, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Y si tienen alguna cosa de que sepan que es considerado mal la educación, que no se debe hacer en Japón, bueno, pueden dejarlo en los comentarios, amigos. Suscríbanse, nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu mascota, a tu familia y al forro, a tu vecino. Chau.